Buenas noches con todos. Este es un webinar realizado por nosotros. Nosotros somos Art Data Science School. Este es un webinar avanzado de Data Science End-to-End. ¿Qué significa End-to-End? End-to-End significa que vamos a abordar casos de estudio. Estos van a ser escogidos aleatoriamente. End-to-End significa que vamos a abordarlo desde inicio hasta el objetivo propuesto para cada uno de ellos. Eh, Como dice acá, analizaremos casos de estudio con data real. Esto será en vivo. Iniciaremos desde inicio a fin, donde ustedes aprenderán varios hacks, top paquetes de R y mejores prácticas en coding. ¿Qué puntos abarcaremos en este tipo de webinar? End-to-end. Vamos a cargar los datos, un poco de manejo de datos, vamos a ver también tema de calidad de datos, limpieza de datos, la visualización, un poco de data storytelling y también en la medida de lo posible vamos a generar insights analíticos. Así como también vamos a ver paquetes top de R y mejores prácticas en coding. Recuerden y resalto esto, si tienen cualquier duda, adelante, lo dejan, lo escriben y trataré en la medida de lo posible de resolver sus dudas. Este también nosotros es un servicio que brindamos. Hace un tiempo nosotros brindamos cursos analíticos, por ahora es de R, por ahora volveremos o retomaremos de acá a 1 o 2 meses como máximo, pero por ahora estamos brindando tanto asesoría analítica, ya sea personal o para empresas. Entonces, vamos desde lo más básico hasta análisis avanzado. Este análisis avanzado incluye estadística, programación, gráficos, calidad de datos, análisis de datos, hasta desarrollo de modelos predictivos. Esto ya puede ser tanto en R como en Python. Y empresas es lo mismo, pero es un poco más formal, por así decirlo. Ahí dejamos nuestros contactos. Igual esto se lo vamos a compartir por el chat para cualquier persona o empresa que esté interesado. Así que se lo dejamos ahí. Así que vamos a empezar. Recuerden, cualquier duda son libres de escribirlo y ahí se los veré el chat, estaré pendiente al chat para resolver sus dudas lo más pronto posible. Ahora están recibiendo personas para unirse a su equipo de trabajo. Eh, Son libres de enviarnos su CV, así que nosotros lo revisaremos, pero sí estamos libres en ese aspecto. Entonces vamos a iniciar sin más. ¿Cómo es un poco esta metodología? En esta metodología les comento que tenemos actualmente 3 casos de estudio. Como ven, tenemos el análisis RFM, A/B testing y Credit Score. Entonces, este es el primer sorteo. Como primera opción nos ha salido a hacer un análisis de Credit Score. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el Credit Score? ¿Qué análisis vamos a hacer? En este caso vamos a hacer un density chart de 2 variables. Suena un poco raro, pero ahí veremos cómo le hacemos. Y como último, nosotros lo vamos a hacer tanto en un script de R o un R Markdown. Un R Markdown. Listo. Entonces vamos a iniciar. Esto es bastante bueno tanto para iniciantes como para personas ya a nivel con un poco más de experiencia, porque le va a dar medio como una ruta de cómo iniciar un proyecto en datos, ¿no? Entonces acá tenemos, en este caso nos tocó tomar este caso de estudio, Credit Score. Entonces, si bien acá tenemos unos scripts que ya se han hecho en el anterior webinar, vamos igual a iniciar de cero. Vamos acá, File, New File. Acá generamos nuestro R Markdown. Para este le vamos a llamar Credit Score. Caso de estudio, Credit Score. Esto luego de generar nuestro R Markdown, vamos a guardarlo acá. En nuestra carpeta de Credit Score. Vamos a llamarle Análisis 2. Ok. Tenemos una consulta ahí. Tendremos acceso a los datos para poder replicar el ejercicio, desarrollar más análisis. Con respecto a los datos,
No, lo que sí tendrán acceso es ver la grabación de este webinar. También vamos a hacer lo posible para que tengan acceso a los códigos, así que eso lo vamos a compartir. Déjenos ver por qué medio les compartiríamos los códigos, pero eso sí tendrán, tanto al acceso a los códigos como a la grabación de la clase. Recuerden igual cualquier duda, o sea, adelante, lo lanzan. Entonces vamos a continuar. Entonces ya hemos creado nuestro error Markdown. Lo que viene ahora es un poco cargar los datos, ¿no? E iniciar con el análisis. Entonces para esto, cuando trabajamos con un error Markdown, recordad que tenemos dos métodos, el modo source y el modo visual. Yo siempre recomiendo ahí en los cursos, siempre vayamos con el modo visual, ya que es un modo un poco más interactivo. Entonces vamos a borrar toda esta parte. Si bien lo dejan acá como ejemplo, lo borramos. Entonces, lo primero que sería cargar nuestros datos, ¿no? Entonces, primero verifiquemos cuál es nuestra ruta. Está como RFM análisis, ¿no? Entonces, esa no es nuestra ruta que queremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro directorio de trabajo. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, luego de correr este código, acá tenemos nuestro directorio de trabajo, que es justo la carpeta donde nos encontramos. Creamos un nuevo code chunk. Luego es ver un poco qué tipo de archivo es nuestra data, ¿no? Es un CSV. Entonces, para ello vamos a darle un poco la estructura ya. Sería acá carga de librerías. Acá, como es un CSV, una librería, pueden utilizar la librería read.csv, pero un poco para temas de agilidad, vamos a cargar esta librería o este paquete reader. Reader envuelve una función muy buena. Acá le vamos a llamar create score, create, la cual es read-csv, que es un poco más ágil al read CSV formal o digamos, por default de R. Entonces cargamos nuestros datos, un poco vemos la estructura para ver, ¿no? Vamos a ver, que le agregamos un título, header 2, acá sería carga de datos. Aquí cargamos nuestros datos. Eh, Entonces, como vemos, acá tenemos 100.000 registros, 28 variables, acá tenemos nuestras variables. Vemos que los datos han sido correctamente, ¿no? Esa es a primera vista. Entonces aquí vamos a hacer un poco de preprocesamiento. Preprocesamiento. Y por último, ya vamos a ver, vamos a agregar acá, nuestro análisis. Gear 2, 3 punto, análisis, o como nosotros llamamos, análisis exploratorio de datos, o EDA, ¿no? Y viene la etapa de preprocesamiento, ¿no? Normalmente acá vemos un tema de calidad de datos, vemos que nuestros nombres de las variables tenemos entre mayúscula y minúscula, ¿no? Así que hay una función muy buena, pero para ello necesitamos este paquete. Vamos a Ratel. Ya verán, y de repente algunos no lo conocen esta función, pero luego de ver esta función van a ver que lo van a utilizar bastante. Norm var names. Y ahora veamos. Y ahora sí, ¿no? Este es un muy buen formato de nuestra base. ¿Por qué? Porque tenemos en todos en minúsculas. Entonces estamos bien con eso. Tenemos una consulta acá. El Credit Score como un modelo Logit. Sí, claro, se puede crear un modelo logístico con el Credit Score, ¿no? Pero eso nos tomaría un poco más de tiempo, así que eso lo vamos a reservar para otros webinars o para un futuro.
pero por ahora nos vamos a enfocar en nuestro objetivo, que en este sorteo salió Credit Score, hacer un gráfico de densidad y esto en R Markdown. Así que luego de lo que viene, vamos a entrar un poco a la descripción. Si bien hemos cargado nuestros datos, nos hemos salteado un paso importante, ¿no? ¿Cuál sería este paso importante? Cuando trabajamos con datos, no lo cargamos así directo, sino que tenemos que saber primero el contexto, ¿no? El contexto se refiere de qué viene esta data, qué es lo que significa cada variable, etcétera, etcétera. Entonces vamos a leer un poco esto. El puntaje crediticio de una persona determina la solvencia crediticia de la persona, ¿no? Valga la redundancia. Ayuda a las empresas financieras a determinar si puedes pagar el préstamo o crédito que estás solicitando. Aquí hay un conjunto de datos basados en la clasificación del puntaje crediticio presentado. A continuación se muestran todas las características en el conjunto de datos. ID único del registro, estas son las variables. Estas son las variables y estas son la descripción de cada variable, ¿no? Tenemos ID único del, la variable ID, que significa el ID único del registro, Customer ID, que viene a ser el ID único del cliente, Month, que viene a ser mes del año, Name, que viene a ser el nombre de la persona, la edad de la persona, Occupation, que viene a ser la ocupación de la persona, el ingreso anual de la persona. Luego, si nos vamos bajando, acá viene a ser el puntaje crediticio de la persona, ¿no? La columna Credit Score es la variable objetivo en este problema. Así como lo mencionaba uno de sus compañeros, o sea, podemos generar un modelo logístico. Veamos un poco, ¿no? Eso depende. De repente su compañero tiene en mente, o como otros, que la variable Credit Score es una variable categórica, pero eso lo vemos rápido, ¿no? Good, Standard y Poor. Entonces, en este caso, el Credit Score nos ha mandado en tipo character, pero lo otro o normal sería, ¿no? Credit score, o sea, un número que nos manden en tipo numérico, ¿no? Pero en este caso nos mandaron en tipo character. Eh, entonces, seguimos viendo. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esta cosa de acá, lo que ven, en la cual tenemos el tipo de variable y su descripción. Esto se le conoce como el diccionario de variables. Y esto nos va a servir un poco para entrar en contexto qué es lo que significa cada variable, ¿no? Entonces aquí ya tenemos algo. Vamos a continuar con el preprocesamiento. Ya hicimos el preprocesamiento para los nombres de las variables. ¿Qué es lo que sigue? Lo otro que tenemos que verificar es que cada registro o cada fila eh, es un dato de cada cliente, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Si yo hago este análisis, por así decirlo, credit, count, de Customer ID, que viene a ser el identificador del cliente. Acá le vamos a poner verificación de la cantidad de clientes. Si yo hago esta verificación, me debería salir por cada Customer ID solamente un registro. Entonces, le hacemos esto. Como vemos, ya en suma, nos sale que, por ejemplo, el cliente 1006 tiene igual a 8, se repite 8 veces, ¿no? 1007 se repite 8 veces, 1008 se repite 8 veces, 1009 se repite 8 veces, 1011 se repite 8 veces, 1013 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo aquí supiéramos o sabríamos cuánto se repite, ¿no? Cada cliente como mínimo? Sencillo, en realidad sacaríamos pool, extraeríamos la variable n y le haríamos un table. Y aquí vemos, ¿no? Vemos que cada cliente se repite 8 veces, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una duplicidad de datos. Es una duplicidad de datos. Pero vamos un poco con nuestro análisis, ya que hemos verificado, aquí tenemos igual luego que hacer un preprocesamiento de nuestra data, porque vemos que el dato se repite, ¿no? Nuestros clientes se repite 8 veces. Tendríamos que ver en qué variable se repite. Pero vamos con nuestro análisis de acá. Nuestro objetivo es hacer un density chart con dos variables. Entonces vamos acá, generar un density chart de dos variables.
Un poco para contextualizar un density chart, recuerden que un density chart normalmente es mezclado una variable, es tener una variable numérica. Y como otra variable sería una variable categórica, ¿no? Para meterlo. Entonces aquí lo que vamos a plasmar es una variable numérica, vamos a escoger en las que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos tanto para no seleccionar tal vez double? Acá tenemos numérica, numérica, character y así. Algo sencillo que podemos hacer, no se llaman las funciones. Select, select if. Entonces le damos acá is.numeric para que nos seleccione una numérica. Y aquí tenemos, ¿no? Y aquí como ustedes logran ver, vemos que solamente han sido seleccionadas todas las variables numéricas. Entonces aquí tenemos Customer ID, que es variable clave para el procesamiento, el mes, y acá tenemos un poco la edad, ¿no? Tal vez podríamos graficar la edad, ¿no? ¿Cómo es la distribución de edad de nuestros clientes? Entonces vamos con eso. Acá tenemos entonces variable numérica la edad, age, y escojamos una variable ahora, una variable categórica, ¿no? Entonces acá le damos is.character. Entonces, ven cómo estas dos funciones nos ayudan bastante para no ver esto que es un mixto entre numérico y character, sino ya lo vemos así, ¿no? Dividido, que es un poco más segmentado. Entonces, tal vez podríamos dividir esta variable numérica o la edad en función de la ocupación, ¿no? Vamos acá. Entonces, la siguiente variable sería la ocupación. Categórica, occupation. Entonces, seleccionamos. ¿Qué pasaría, no? Esto. ggplot, graficamos. Ahora lo que sigue es graficar. X es igual a age más guión density. Y aquí tenemos el gráfico de densidad, ¿no? Pero ¿qué recordamos? Recordemos que es lo que me vimos hace un momento. Vimos que había una duplicidad, ¿no? En el cliente. Entonces tenemos que un poco remover eso. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Sencillo. Lo que yo recomiendo siempre es, como ya hemos visto este caso, create, le hacemos un filter, tomamos solamente un ID. Filter Customer ID. Customer ID, lo filtramos. Luego acá seleccionamos las variables que queremos occupation. Y entonces acá vemos que se repite, ¿no? Acá le ponemos el Customer ID para que vean que es el mismo Customer que hemos escogido, el ID mismo. Y vemos que aquí se repite la edad, ¿no? La edad y la ocupación. Y cuando hacemos nuestro análisis, nosotros tenemos que hacer este tipo de limpiezas, ¿no? Este tipo de limpiezas. Igual si quieren probarlo con otro ID, probamos con otro ID. Trade viene a ser acá Customer ID. Probamos con otro ID, 26.588. Entonces aquí vemos que igual, ¿no? Se repite tanto la edad como la ocupación. Entonces aquí tendríamos que hacer una limpieza de datos, ¿no? Simple, borrar los duplicados. Entonces ante esto, cuando grafiquemos nuestro gráfico de edad y occupation, tendríamos que hacer eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es esto, select age, occupation, igual distinct, que lo que va a hacer es removerlo, ¿no? Si nosotros le agregamos distinct acá, ustedes verán, 26.588. Aquí tenemos Customer ID. Esto lo más probable es que haya un cambio. Entonces, miren, ¿no? Justo hemos encontrado un caso. Esto es lo bueno de la data real, ¿no? La data real es que siempre nos sorprende. Aquí lo que esperaríamos es que normalmente nos devuelva
solamente un valor, ¿no? Pero aquí vemos justo un caso. Entonces, ¿cómo hacemos esa verificación? Sencillo. Lo que podemos hacer es esto, create select age, occupation. Luego hacemos un distinct. Pero acá le agregamos el customer ID. Igual que en el mismo caso anterior, le hacemos un count por ID, count por customer ID. Le hacemos un pool, extraemos nuestra variable n. Recordemos, ¿no? Con el count extraemos los n's. Nos indica la frecuencia, ¿no? De cada uno. Entonces quisiéramos ver cuántos ocurre eso, ¿no? Vemos que 7.198 clientes tienen dos registros. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a extraer este 1006. Credit, filter. O sea, este tipo de trabajo se hace necesariamente para extraer los datos correctos, ¿no? Porque si nosotros hacemos esto, o sea, si nosotros graficamos así, o sea, lo más sencillo que podamos hacer nosotros es esto, ¿no? Age más guión density, aquí tenemos el gráfico de densidad, entonces la que acá le agregamos face, guión wrap, esto le agregamos occupation. Y aquí tenemos la distribución, ¿no? De estas dos variables. Tenemos las distribuciones de la edad en función de las distintas ocupaciones que hay. Recordamos un poco que la edad viene a ser la edad de la persona o la edad del cliente y la ocupación viene a ser la ocupación de la persona, ¿no? Entonces, esto es de manera sencilla, ¿no? Lo más rápido que podemos hacer, pero esta no es la manera correcta. Nosotros al identificar que hay duplicados, nosotros tenemos que ver que cada registro sea un cliente distinto. Entonces nosotros al aplicarle distinct vemos que tenemos 7.198 y hay duplicidad y eso nos puede afectar considerablemente nuestros resultados de análisis, ¿no? Y si queremos ser un poco más estadísticos, hacemos esto, ¿no? Verificamos el grado de error, 7.198, ¿cuánto es con respecto al total de clientes? Ese 57% que se está duplicando, ¿no? 57% de clientes se están generando duplicidad. Entonces es mucho, no demasiado. Entonces acá lo que podemos hacer, ¿qué es? Es identificarlo, ¿no? 1006. Como ya hemos identificado uno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer, no? Aquí tenemos la edad de 37 y la edad de 38. Yo les hago la pregunta aquí, pongo un poco para participar. Eh, ¿Qué edad ustedes escogerían? ¿O creería que sería la correcta? ¿37 o 38 años? Y esas son justo las preguntas que a medida que nosotros analizamos la data, uno diría, ¿no? No, estas preguntas no te formulas, pero estas son la data que nos aparece y en mi experiencia les puede aparecer N cosas en la data. La verdad que no hay día que no sorprenda la data, cómo la trabajan, cómo la estructuran. Entonces, ¿cuál dirían? Donde se tenga más registros y se hace un análisis del credit score, mientras más información se tenga del cliente, claro, ¿no? Mejor. Entonces, respondiendo aquí la pregunta, ¿qué edad escogeríamos entre 37 y 38? ¿Cuál sería? La edad actual, ¿no? Si nosotros ponemos 37, acá estaríamos diciendo que esta data está mala, ¿no? Entonces, nosotros sería, o la data o el registro que escogeríamos sería aquella que tenga mayor valor, ¿no? En la edad. Entonces, ¿cómo ahora estructuramos nuestra data para obtener eso? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este ejercicio. Nos quedamos acá en distinct, que nos devolvía con un poco de duplicados, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Group by. Le voy a agrupar por Customer ID. Luego, le voy a hacer acá filter. Un filter donde age es igual a max age.
Y luego le voy a hacer, recordemos, cuando hacemos un group by, luego tenemos que hacer un ungroup. Ungroup. Y luego verificamos en nuestra data, a ver, verificamos en este registro si en realidad tenemos. Entonces ya nos estamos quedando con la data correcta, ¿no? Recuerden cómo era al inicio, 37, 38. Y ahora nos estamos quedando con este preprocesamiento. Ya nos estamos quedando con 1006, ¿no? Con la data de 38. ¿Se acuerdan que había, creo, otra, pero ya la hemos borrado? Igual, ¿no? Hagamos otra verificación para que nos quitemos la duda. Por ejemplo, este acá, 1014, si nuestro preprocesamiento es correcto. 1014 tiene la edad de 55 y la de 56. Entonces le damos acá. Si hacemos esto, no debería salir en 56, ¿cierto? Entonces vamos a ver si nos devuelve eso. Y vemos que nos está devolviendo eso, ¿no? Entonces acá lo vamos a pasar. eh, Data frame for data frame density o data frame age occupation. Igual, ¿no? Igual como hicimos arriba, nosotros tenemos que verificar en la cual nuestra hipótesis o algo en teoría, cada registro debería ser un cliente. Entonces verificamos eso. Count Customer ID. Igual, ¿no? Si bien acá nos muestra todos tienen valor de uno, no estamos certeros que todos los clientes tienen solamente un registro, ¿no? Entonces, para eso extraemos la variable n. Hacemos un table de repente, table. Y aquí tenemos, ¿no? Vemos que los 12.500 o el total de clientes solamente se repite una vez, ¿no? Entonces estamos ok con eso. Y ahora sí podríamos trabajar esto. Nos llevamos esta acá, def occupation. Y ahora sí le hacemos la edad y la ocupación. Luego acá vamos a mejorar, nuestro objetivo acá también es un poco mejorar esta gráfica. Acá le agregamos un dem-bw. Tal vez como son diferencias en categorías. Entonces le hago un classic. Color for occupation. Y ahí va cambiando un poco, ¿no? Entonces acá, normalmente como ya tenemos las categorías aquí, esta leyenda acá no nos ayuda mucho. Entonces aquí le agregaríamos más dem, legend.position equal no. Y así nos quedaría la gráfica, ¿no? La gráfica, recordemos, acá esta es una gráfica de densidad de dos variables. ¿Por qué dos variables? Porque estamos graficando la densidad de la variable edad en función de la variable ocupación, ¿no? Y aquí tenemos los distintos comportamientos de la edad en función de las distintas ocupaciones que hay. ¿Cómo hace para que funcione el atajo de teclas para el pipe? A mí no me funciona. Ah, Juan, mira, es una buena pregunta y nos ayuda bastante. La teclas para el pipe es esto. La pongo aquí. Es la combinación de teclas control plus shift plus M. Entonces, como ves acá, control yo hago eso y ves cómo me salen puros pipes. Recuerden que aquí van a haber varios atajos. No lo voy a mencionar uno porque si no nos extenderíamos en atajos, pero si les llama la atención uno que otro, adelante son libres de preguntar. La verdad es que el RStudio tiene un montón de atajos. Entonces, para el pipe es control shift más M, ¿no? Entonces, aquí hemos logrado realizar esta gráfica. Aquí ya lo que seguiría sería realizar el análisis, ¿no? Uno por uno. Por ejemplo, algo que podríamos ver aquí es que tal vez el promedio de edad, vemos un poco, ¿no? Los cerritos, el promedio de edad de los escritores es aproximado, cercano tal vez a unos 35, unos 40 años, ¿no? Un poco de homogeneidad de la edad
viene a ser en los desarrolladores, ¿no? Digamos, es algo plano que se mantiene en los desarrolladores. Algo que destacaría acá sería tal vez los músicos, ¿no? Vemos aquí una punta, una elevación, tal vez la edad de los músicos es un poco más, son más jóvenes, ¿no? Comparado con el resto. Elevados tal vez en la edad más avanzada serían los escritores, ¿no? Los escritores o los gerentes de media, ¿no? Que normalmente los gerentes tienen una edad avanzada, ¿no? Y el tema de los científicos, ¿no? Vemos acá un punto también. A eso me refiero, yo aplico el atajo, pero no me funciona. Este dependería, o sea, esto te comento ahí, Juan, o sea, el atajo es por defecto ya, el RStudio lo genera, así que no es algo que se programa, sino ya está ya por defecto. Lo que te podría decir es que tal vez la configuración de tu teclado sea distinta a la que normal, así que te diría que verifiques un poco eso. Pero es esta combinación de teclas, ¿no? Recordemos que este es en Windows. Entonces, aquí hemos generado nuestra gráfica. Ese sería, o hemos logrado con el objetivo uno. Entonces vamos a ver ahora otro objetivo Ahora lo que vamos a hacer es un análisis RFM o vamos a ver analizar la data del RFM. Para este caso vamos a realizar un análisis de un gráfico de serie de tiempo y esto lo vamos a realizar en un script de R. Así que vamos con eso. Recuerden que si tienen alguna duda, adelante. Entonces lo primero vamos a meternos en el contexto, ¿no? Vamos acá a generar. Ya tenemos nuestro R Markdown. Lo que vamos a hacer es el gráfico del RFM. Guardamos nuestro script de R, vamos a llamarle acá RFM2. Siempre cuando generamos nuestro script de R, definamos nuestro directorio de trabajo, ¿no? Nos llevamos a que hemos generado esto, de acá. Y recomendación, ¿no? Siempre cuando generen su script, guárdenlo en la carpeta de análisis. En este caso está en la carpeta de RFM análisis. Entonces acá vamos a carga de librerías. Acá, carga de datos. Antes de entrar a esto, vamos a leer un poco la descripción. ¿Qué es el análisis RFM? No, el análisis RFM es normalmente utilizado en el caso de marketing. ¿Por qué? Porque engloba tres variables principales. R que viene a ser la resencia, F que viene a ser la frecuencia y M que viene a ser el valor monetario. Un poco para que entiendan un poco mejor, la resencia se refiere, ¿no? El número de días de la última compra o cuán reciente ha comprado. La frecuencia se refiere a cuántas compras ha realizado. Y M de valor monetario se refiere al valor monetario en sus compras, ¿no? En nuestra data que vamos a analizar va a ser esta compuesta de estas variables, Customer ID, clave tener la variable Customer ID que viene a ser la identificación del cliente, Purchase Date que viene a ser la fecha de compra, Transaction Amount que viene a ser el monto de la transacción, la información del producto, identificación de la compra y un poco la ubicación, ¿no? Entonces, ya con eso podemos trabajar nuestros datos. Vemos un poco la estructura de nuestros datos. En este caso es un CSV, así que nos apoyamos de este paquete, ¿no? Librería Reader. Acá le vamos a RFM, read-csv. Un poco limpiamos nuestro ambiente de trabajo. Llamamos data. Corremos este código para definir nuestro directorio de trabajo. Ahora sí.
Aquí tenemos data RFM, ¿no? Vemos un poco la estructura de nuestros datos. Nuestros datos, a primera, han sido cargados correctamente, ¿no? Transaction amount, product information, order ID, location. Entonces acá vamos a hacer igual que el caso anterior, que viene a ser el preprocesamiento para entender un poco nuestros datos y ver qué tipo de código le vamos a aplicar. Y luego acá viene a ser el análisis, ¿no? Que vamos a un poco a estructurar. Va a ser punto 4, 2, acá el punto 3. Esto nos ayuda bastante, ¿por qué? Porque esto también se estructura en su script de R y acá ustedes pueden ver cuál es el contenido de su script, ¿no? Está compuesto de estos 4 puntos: librería, datos, preprocesamiento y análisis. Entonces vamos con esto. Entonces en este caso nosotros vamos a realizar un análisis o un análisis de serie de tiempo o gráfica, análisis de gráfica de serie de tiempo. Para ello nosotros tenemos que definir un poco, ¿no? En este caso es una empresa donde tiene recolectada información de clientes y necesitamos una variable. En este caso la variable tiempo sería purchase day, ¿cierto? Purchase day. Y nosotros queremos identificar o variable objetivo. Tal vez algo bueno sería ver, o lo que le llamaría a la empresa, la cantidad de transacción, ¿no? En este caso, la transacción ya sea en dólares o en soles, pero aquí tenemos esto. Entonces, un poco preprocesamiento lo que hacemos, el RFM siempre, o los nombres de las variables, lo que hacemos es llevarlo a un formato estándar, ¿no? Ya sea todo minúscula o todo mayúscula, pero debe ser uno de los dos. Acá recordemos llamar este paquete rated. Vemos un poco ahora los datos. Vemos que todo está en minúscula, ¿no? Entonces eso es bueno. Ahora tenemos que trabajar con nuestra data. Igualito que el caso anterior, ¿no? RFM, le hacemos un count, purchase date, donde aquí vemos que la variable tiempo, es decir, en el 11 de abril del 2023 han habido 8 transacciones, del 12 de abril del 2023 había 19, del 13 de abril había 23, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que para nuestro objetivo tenemos que hacer una agrupación, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es una agrupación group by, la agrupamos por la variable fecha y lo que queremos ver es la cantidad de transacciones que se ha realizado, ¿no? En este caso le hacemos total transaction, que viene a ser la suma de transaction amount. Esto lo vamos a llamar RFM o transaction time. Y ahora veamos, ¿no? Ahora lo que vamos es, ya tenemos nuestra dataset preparada, ahora lo que hacemos es un poco graficar esto. Entonces llevamos transaction time, ggplot. Ah, no nos olvidamos de cargar el paquete, creo que en el caso anterior no se ha hecho. Pero este paquete le cargamos ggplot2, AES. Definimos nuestro eje. Recordemos que en la serie de tiempo el eje X debe ser siempre la variable tiempo, ¿no? Purchase date, coma Y, y total transaction. Acá le damos un geom-line. Igual, si en el caso ustedes no tienen tanto conocimiento en el R, no nos dificultemos, hagamos esto, ¿no? How to build a time series plot in R. Y aquí el Google nos va a mostrar las mejores opciones, ¿no? Usando ggplot.
Pueden ver tanto los videos, pero yo les recomendaría un poco por acelerar tiempo el tema de los artículos, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Vemos que la variable gx siempre va a la fecha, la variable tiempo y el valor que queremos plasmar, ¿no? Y esto lo utilizamos jumpline. Entonces aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Si bien aparece que está en zigzag, no nos dice mucho, ¿no? Tal vez no nos dice mucho, entonces en este caso la podemos plasmar en esta forma o la otra es que hagamos la agrupación. ¿Qué se refiere a la agrupación? La agrupación por mes, ¿no? Recordemos que esto lo podemos agrupar por mes, por año, pero eso ya depende de nuestra data, ¿no? Transaction time, un poco veamos qué tipo de variable es o cuál es su rango. Viene de ser nuestra data del 11 de abril del 2023 hasta el 10 de junio, ¿no? Del 2023. En este caso no lo podemos desglosar por años, pero sí lo podemos desglosar por meses, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Al RFM vamos a crearle una variable. La variable va a ser mutate mes. Pero para esto vamos a cargar una librería. Entonces cuando trabajamos con variables tipo fecha, esto le recomiendo Lubridate. Entonces llamamos esta función mon de purchase date. Luego hacemos la agrupación por mes acá. Cambiamos esto. Y luego tenemos la transacción. Mes. Y aquí ya tenemos un cambio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra gráfica? Recuerden, o sea, cualquier consulta adelante lo lanzan en el chat y yo les trato de responder, ¿no? Aquí ya vemos un comportamiento distinto, ¿no? Y dice, o es un poco más explicativo que esto, que acá vemos un comportamiento zigzag. Tal vez al verlo por día no nos ayudaría, así que nuestro trabajo es un poco pensar, ¿no? Pensar en qué forma lo presentamos. En este comportamiento zigzag no nos dice mucho. Pero miren qué es lo que pasa cuando lo generamos por mes. Ahí vemos, ¿no? Una crecida y luego una bajada. Pero vemos que el formato de nuestro eje X no es del todo agradable, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es un poco procesar un poco la data, ¿no? Para ponerlo en formato fecha. Entonces como ya tenemos el mes, lo que hacemos es convertir esta variable a tipo fecha. Eso lo hacemos de esta forma. Mutate fecha mon o mes time, que va a ser igual a, le damos la estructura, que van a ser 2023-0, mes. Un poco quiero darle esta estructura, ¿no? 2023-04-01. Entonces vamos a darle esta estructura. Ya verán un poco para qué se hace esto. Deben hacer acá -01. Para que vean el head. Aquí ya tenemos, ¿no? El formato ya fecha. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro tipo es tipo character, entonces tenemos que convertir eso. Mutate mes time es igual a as.date mes time. Entonces ahora sí lo tenemos tipo fecha, ¿no? Y entonces esto es justo lo que queremos. Lo guardamos esto, transaction time, y un poco lo transcribimos, lo llevamos acá, mes, luego le damos acá mes-time. Y ahí ya cambia, ¿no? Como ven, ahí ya cambia la estructura. Antes era en número, pero ahora lo tenemos tipo fecha, ¿no? Tenemos para abril, para mayo y para junio. Entonces esto es justo lo que queremos. Luego, si bien el gráfico ggplot nos muestra esto a primera, nuestro trabajo también es un poco mejorarlo, ¿no? Entonces le damos acá un dem, siempre le agregamos un dem, lo recomendable. O sea, line draw o den void. Hay varios en sí, o sea, pueden probar el que más les parezca.
Los normales son den-w y eClassic, así que nos quedamos con eClassic. Vamos a agregarle un poco de formato, size equal 3. Un poco gruesa la gráfica, ¿no? Size equal 2. Tal vez 1.5. La verdad es que cuando generamos gráficos no parece, pero sí toma su tiempo, como justo vamos a ver ahora. Vamos a agregarle un color. Entonces, para ello yo les recomiendo este paquete. Cuando quieren explorar colores, Color Picker. Y leo acá este Color Picker. Entonces, miren lo que aparece. Color Picker, este paquete Color Picker nos va a permitir o nos muestra un conjunto de colores. Entonces, podemos escoger este color. Lean acá este otro color, si quieren probar. Y probemos con este otro color de acá. Lean aquí, luego acá Don. Aquí tenemos estos tres colores. ¿No? Llevamos acá. Lo vamos a poner acá. Y lo bueno del RStudio, como ustedes ven, cuando se pone el código ya el color, ya el RStudio lo colorea, ¿no? A su color respectivo. Si, por ejemplo, si nos llevamos esto de acá, damos acá color. Y miren qué color queda, ¿no? Le vamos a poner este color. O este lo cambiamos. Y ya quedamos con este, ¿no? Otra cosa que le podemos agregar es esto, point, para darle un poco más de, digamos, ahí, point, size equal 3. Ahí vemos los cambios, ¿no? Ahí vemos un poco ya la visión. Un poco los títulos. Esto se hace con Labs. En el caso del mes-time no sería necesario mostrarlo, ya es suficiente con la fecha, así que le damos null. En el caso de Y viene a ser la transacción total. Y aquí nosotros podemos ponerlo, ¿no? La medida, ya sea en soles en el caso de Perú o en el caso global, ya sea en dólares, ¿no? Aquí normalmente cuando nosotros tenemos en esta escala de miles, lo que hacemos es no ponerlo así, sino ponerlo con una coma. Entonces eso se hace así de esta forma. Scale G continuous. Labels. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Y luego lo que tendríamos que hacer es... no me falta el más porque no se agrega el título. Aquí ya le estamos dando formato, ¿no? Formato a nuestro gráfico, que tenemos la transacción total en dólares. Acá ya tenemos la distribución en fechas. Y aquí lo que nos faltaría sería agregar el título, ¿no? El título sería eh, comportamiento, comportamiento evolutivo de las transacciones. Normalmente el RStudio o el R no genera este título de acá, pero lo que tenemos que hacer es un poco, ¿no? El título debe estar en esta posición, ¿no? En esta posición de acá, no debe estar acá. Entonces, para ello lo que hacemos es esto, más dem plot.title.position, que le damos plot, y ya un poco que se ha movido acá, ¿no? Entonces acá lo que nos faltaría sería aumentarle tal vez el tamaño de la letra del título y un poco darle color negrita, ¿no? Eso también lo hacemos de forma acá. Plot.title, element-text, size igual, démosle 15 para probar, 20. Transacciones, ya. Y le damos acá face equal bold. Y ahí lo tenemos, ¿no? Recordemos al inicio qué es lo que teníamos nosotros y un poco lo que hemos estructurado paso a paso. Para que veamos el cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos inicialmente, o nuestra gráfica nos ha generado esto, pero luego de agregarle un poco de formato, veamos qué es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que teníamos inicial con ggplot y esto es lo que le hemos logrado construir, ¿no?
Entonces, hemos cumplido con los objetivos y hemos visto dos casos de estudio. No sé si tienen alguna duda, si no, ya nos quedaríamos ahí. No sé si tienen alguna duda en el análisis, en el gráfico, los códigos. Bueno, si tienen alguna duda, igual este video va a estar compartido en YouTube. Vamos a hacer lo posible para tener este gráfico, o mejor dicho, los códigos para que ustedes lo puedan replicar. El tema de la data, permítanos verlo para ver si lo podemos compartírselo a ustedes. Si en el caso se da la posibilidad, se lo vamos a notificar a través de nuestras redes. Por último, este webinar lo hacemos cada, o lo tenemos planeado hacer cada 15 días, así que son libres de inscribirse. Cada 15 días, por ejemplo, la siguiente sesión ya sería el 3 de agosto, así que vamos a seguir con este webinar. Consideramos que esto ayuda bastante ya que le va a permitir un poco la noción, ¿no? De cómo abordar un tema de data, cómo vemos calidad de datos, eh, visualización, un poco de storytelling, cómo agregar esto de estas visualizaciones, cómo hacer desde inicio hasta fin, cómo grabar el script de R, generar un R Markdown, que como vimos no es del todo complicado, ¿no? Por ejemplo, si corremos nuestro R Markdown de acá, veamos, le damos acá Init. No se puede ejecutar la función pull. Esto debe ser porque no se ha cargado la librería de Plir. Ahora sí, vamos a cargar esto. Normalmente ocurren estos tipos de cosas con un R Markdown, pero eh, es manejable. Siempre nos va a salir este tipo de cosas. ggplot. Entonces cargamos acá este paquete ggplot. Lo volvemos a correr. Y ahora sí vemos que está funcionando, ¿no? Y acá tenemos el R Markdown, lo bueno es que nos permite documentar, ¿no? El análisis que hemos hecho desde la carga de librerías hasta el análisis que hemos realizado, ¿no? Nosotros. Acá tenemos justo la gráfica, ¿no? Y si se preocupan un poco de esto de acá, o sea, es un poco de formato de código, ¿no? De un R Markdown. Por ejemplo, si no queremos que aparezcan estos warning de acá, sencillo en realidad. Warning equal false. Este le damos acá los warning. Y luego este de acá, recordemos que lo utilizamos con la función unique, ¿no? Entonces, si no queremos que aparezca este y queremos un poco más limpio nuestro código, le damos acá esto, lo borramos, lo volvemos a correr. O mejor dicho, lo hemos puesto en comentario. Entonces, estos no son los warning. Me falta que agregar. Message. Message equal false. Ahora sí. Y estas son las iteraciones que hacemos, ¿no? Cuando queremos generar un reporte, tener la documentación de nuestro análisis. Aquí ya tenemos, ¿no? Vemos que ya no nos aparecen los mensajes a cargar las librerías. Tenemos la carga de datos, tenemos nuestra estructura, el preprocesamiento, acá los análisis que hemos realizado. Y por último, el análisis de nuestra gráfica que hemos hecho, ¿no? La distribución de datos en función de la ocupación. Entonces, si no hay más dudas, ya cerramos con esto. Recuerden que por ahora no estamos brindando cursos, pero lo que sí brindamos son asesorías analíticas. Estas asesorías ya pueden ser personales o para empresas. Ahí dejamos nuestros contactos. Igual tienen nuestras redes, ya sea puede escribirnos por Facebook, por WhatsApp. Entonces, cualquier duda o tipo de servicio que deseen con nosotros, nos escriben. Entonces, nos vemos hasta la siguiente webinar. Gracias.